Dicen que los imperios se derrumban bajo el peso de las espadas y los asedios, pero la podredumbre a menudo comienza donde ningún ejército puede llegar. Dentro de cámaras cubiertas de seda, donde el poder y la carne chocan. En el año 38 después de Cristo, cuando Roma se encontraba en el apogeo de su dominio, una niña de 15 años llamada Valeria Mesalina cruzó el umbral de mármol del Palacio Palatino. Llegó como una novia, elegida para casarse con el emperador Claudio, un hombre del doble de su edad, cuyo frágil cuerpo soportaba el peso de la autoridad absoluta. Para los ciudadanos de Roma, esa unión prometía estabilidad. Una joven emperatriz de sangre noble que daría herederos, encarnaría la virtud y estabilizaría una dinastía aún tambaleante tras la locura de Calígula. Pero bajo las guirnaldas nupciales y el incienso ceremonial, otra historia ya había comenzado a respirar. Una que grabaría su nombre en la historia no como la salvadora de Roma, sino como su emperatriz más depravada. Al principio, Mesalina desempeñó su papel sin defecto. Los cronistas antiguos describen una belleza que cautivó a Roma. Piel pálida que atrapaba la luz de las antorchas como el alabastro, cabello dorado que caía sobre sus hombros, rasgos aristocráticos tan refinados que parecían esculpidos por manos divinas. Cumplió sus deberes iniciales con gracia ensayada, dando a Claudio 2 hijos y apareciendo en ceremonias de Estado con la contención digna que se esperaba de una emperatriz. La sociedad romana exigía una arquitectura moral rígida. Las mujeres existían en 2 categorías: la matrona, la esposa virtuosa que salvaguardaba el honor familiar, y la meretrix, la prostituta que habitaba en las sombras de la sociedad. Mesalina debía encarnar a la primera, ser el monumento viviente de Roma a la castidad y la devoción maternal. Lo que Roma nunca anticipó fue que el mismo abismo entre lo que le exigía y lo que ardía dentro de ella se convertiría en el horno de su destrucción. Los susurros comenzaron en las tabernas cerca del Subura, el distrito más infame de Roma. Los mercaderes afirmaban haberla visto, a la propia emperatriz, deslizándose por las calles estrechas después de la medianoche, disfrazada con telas baratas y pintura teatral. Tácito, escribiendo décadas después con horror apenas disimulado, relata que Mesalina entraba en los burdeles no como observadora curiosa, sino como participante, trabajando junto a las prostitutas más bajas de Roma. Se enfrentaba a esas profesionales en competencias de resistencia, decidida a probar que podía atender a más clientes que cualquier mujer en la ciudad. Imagina la escena: un senador tropezando en tal establecimiento, ebrio y buscando placer anónimo, solo para reconocer bajo la pintura grasienta y el perfume el rostro de la emperatriz de Roma. No era la pobreza lo que la llevaba a esos lugares, ni siquiera la simple lujuria. Era la emoción eléctrica de la rebelión, el poder embriagador de convertir su sexualidad en un arma contra la misma sociedad que la había colocado en un pedestal de pureza forzada. Las expediciones al burdel marcaron solo el comienzo. Dentro del Palacio Palatino, Mesalina transformó la corte de Claudio en un teatro de obscenidad calculada. Imagina los banquetes imperiales, divanes cubiertos de seda púrpura tiria, bandejas doradas repletas de lirones asados y higos con miel, vino fluyendo de copas enjolladas a las manos de los ciudadanos más poderosos de Roma. Los senadores se reclinaban en silencio tenso, mientras Mesalina presidía no como anfitriona amable, sino como maestra de ceremonias, convocando a gladiadores aún ensangrentados del combate en la arena, cautivos de provincias distantes, incluso a los hijos e hijas de familias nobles, para realizar actos que destrozaban todos los límites de la decencia romana. Un relato, susurrado a través de generaciones, afirma que una vez organizó una competencia entre ella y Sila, la prostituta más célebre de Roma,
apostando que podría resistir más que la profesional en pura resistencia física. Al amanecer, Sila se derrumbó después de atender a 25 hombres. Mesalina continuó sin pausa, superando los 30 antes de que no quedaran voluntarios. Su victoria no fue recibida con aplausos, sino con el silencio asfixiante del horror colectivo. ¿Por qué lo hacía? La pregunta atormenta cada relato histórico. ¿Era deseo sin límite, un apetito tan vasto que nunca podría ser satisfecho? ¿O era algo más frío y calculado, una estrategia deliberada para controlar a la élite romana mediante la humillación y la vergüenza? Sus objetivos abarcaban todos los rangos de la sociedad romana. Los generales se veían coaccionados a la sumisión mediante amenazas que no podían pronunciar. Las mujeres aristocráticas eran chantajeadas para participar en actuaciones degradantes. Los hijos de senadores eran arrastrados a sus espectáculos con sus futuros como rehenes de su obediencia. Negarse acarreaba consecuencias que helaban la sangre. Un tribuno descubierto flotando boca abajo en el Tíber, un noble despojado de su cargo de la noche a la mañana, sin explicación. El mensaje resonaba por cada corredor de mármol y jardín de villa. La emperatriz de Roma no aceptaba la negación. Corrompió incluso lo sagrado. Mesalina organizó ceremonias elaboradas que se burlaban de Venus y Baco, vistiéndose inicialmente con túnicas sacerdotales antes de arrancárselas, ordenando a los participantes realizar ritos obscenos, supuestamente en honor a los dioses. Para los romanos, la religión formaba el agente unificador del imperio, el contrato sagrado entre los ciudadanos y el orden divino que legitimaba su conquista del mundo. Al profanar esos rituales, Mesalina sugería que sólo ella poseía autoridad divina dentro del palacio, no como diosa del amor, sino como deidad de la dominación. Considera la devastación emocional que se extendía por los hogares romanos. La esposa de un senador, violada en un espectáculo público, regresando a su casa en silencio entumecido. Una hija arrancada de la villa de su padre, reapareciendo días después con la mirada perdida, su virtud y el honor de su padre, ambos irremediablemente destruidos. El propio Claudio, a menudo retratado por los escritores antiguos como débil de mente o simple, parecía incapaz o reacio a contenerla. Los historiadores siguen debatiendo si permaneció ciego a sus excesos por ignorancia genuina o por silencio cómplice. El resultado, sin embargo, era evidente. La reputación de Mesalina se extendió por todo el imperio, no como símbolo de fertilidad y dignidad imperial, sino como una maldición, una contaminación en el corazón del poder romano. Y sin embargo, la maquinaria del imperio seguía avanzando. Los mercados zumbaban con comercio, las legiones marchaban por fronteras distantes, los carros tronaban alrededor del Circo Máximo, mientras las multitudes rugían. La fachada reluciente de Roma permanecía intacta, incluso cuando su fundamento moral se desmoronaba tras puertas cerradas. Cada historia susurrada sobre Mesalina erosionaba la autoridad del Senado. Cada escándalo debilitaba la fe en la casa del emperador. Roma, construida sobre una disciplina rígida y virtud ancestral, observaba cómo su mujer de rango más alto convertía la depravación en instrumento político. Las ruinas en la colina palatina aún se alzan hoy, sus frescos desvanecidos hasta convertirse en fantasmas, sus columnas agrietadas por siglos de clima y terremotos. Sin embargo, bajo el polvo y el silencio, su sombra persiste. La niña novia que se convirtió en la cortesana más temida de su era. Su historia plantea una pregunta que resuena a lo largo de 2 milenios. ¿Qué sucede cuando la mujer elegida para encarnar la virtud de una nación se corona a sí misma, en cambio, con el vicio? El poder en Roma nunca existió únicamente en la ley escrita o en proclamaciones talladas. Respiraba en cámaras privadas, se negociaba en banquetes empapados de vino, y en el caso de Mesalina,
se ejercía a través del cuerpo de una emperatriz como arma y campo de batalla. A medida que se desarrollaban los años de su influencia, sus apetitos no disminuyeron con la satisfacción, metastatizaron, volviéndose más audaces, más sistemáticos e infinitamente más peligrosos. Lo que comenzó como aventuras nocturnas evolucionó hasta convertirse en una máquina sofisticada de corrupción que enredó a los ciudadanos más poderosos de Roma en redes de humillación inescapable. Tácito, Suetonio y Juvenal, cada uno escribiendo con su propio veneno particular, documentaron este descenso. Informan que Mesalina estableció lo que funcionaba como un burdel imperial, oculto a plena vista dentro de una lujosa villa cerca del campo de Marte. No era una simple casa de placer. Era una operación diseñada con inteligencia despiadada. Mujeres aristocráticas, coaccionadas bajo amenaza de ruina familiar, eran obligadas a servir junto a ella. Senadores, generales y comerciantes adinerados llegaban bajo falsos pretextos, solo para encontrarse comprometidos de formas que garantizaban su silencio eterno. Cada confesión susurrada en momentos de debilidad, cada secreto tembloroso nacido en el calor de la vergüenza, era registrado por sus leales asistentes. Cuentas posteriores sugieren que utilizó este conocimiento acumulado para chantajear familias enteras, asegurando no solo riqueza, sino gobernaciones, nombramientos militares y obediencia absoluta sin desplegar un solo soldado. Las escenas íntimas de su reinado hielan la sangre. Imagina a una joven noble arrancada del atrio de su padre, obligada a actuar como prostituta mientras Mesalina observaba con ojos calculadores, anotando quién se acercaba, quién dudaba, quién podía ser explotado. Imagina a senadores despojados de sus togas, esos símbolos de ciudadanía y autoridad, obligados a realizar exhibiciones degradantes ante rivales políticos que luego usarían su desgracia como arma. Un soldado que escapó de la villa describió la experiencia como peor que enfrentarse a las tribus germánicas en batalla, diciendo simplemente: la sangre se seca y las cicatrices se desvanecen. La vergüenza nunca. Esta era la cruel genialidad de Mesalina. Entendía que la humillación sexual podía destrozar a los hombres más completamente que cualquier hoja, podía transformar a ciudadanos orgullosos en sombras temblorosas de sí mismos, atados a su voluntad por cadenas forjadas con su propia dignidad violada. Su crueldad evolucionó junto al espectáculo. Para el año 42 d.C., sus reuniones se habían vuelto notorias en toda la ciudad. Disfrazadas como festivales religiosos en honor a Venus o a Baco, comenzaban con ritual solemne, incienso ascendiendo hacia los cielos, sacerdotes entonando antiguas plegarias, y luego degeneraban en orgías orquestadas donde la clase gobernante realizaba actos que jamás se atreverían a reconocer a la luz del día. Mesalina conducía estos eventos como un compositor dirigiendo una orquesta. Senadores eran emparejados con enemigos jurados. Generales eran forzados a competiciones grotescas. Esposas nobles eran desnudadas ante círculos burlones de la élite romana. Rechazar significaba destrucción política. Cumplir significaba participar en su propia ruina. Todos partían atados no por lealtad a la emperatriz, sino por una vergüenza compartida y asfixiante que sellaba sus labios más eficazmente que cualquier juramento. Los relatos más perturbadores se centran menos en la exhibición pública y más en su necesidad obsesiva de competir, de probar su superioridad. Trataba la sexualidad como un deporte gladiatorio, a sí misma como un atleta entrenándose para hazañas cada vez mayores de resistencia. Su concurso más infame, el legendario enfrentamiento contra Sila, escandalizó incluso a la aristocracia más hastiada de Roma. Ante una audiencia selecta de nobles juramentados al secreto, Sila se dosificó con cuidado profesional. Atendiendo a 25 hombres durante la larga noche,
hasta que el agotamiento la venció. Mesalina se negó a detenerse. Continuó más allá de 30 y más allá aún, aceptando cada desafío hasta que el amanecer rompió y no quedaron voluntarios. Había ganado y con esa victoria destruyó cualquier ilusión restante de dignidad imperial. La emperatriz de Roma, esposa de Claudio y madre de potenciales herederos, se había transformado en espectáculo público, regodeándose en la degradación, no como deshonra, sino como conquista, como la expresión suprema de su poder, para transgredir cada límite que la sociedad había erigido. ¿Por qué una mujer criada en el privilegio, celebrada por su belleza y coronada como emperatriz, abrazaría la degradación como su mayor logro? Los historiadores excavan posibles respuestas. Algunos argumentan apetito sexual insaciable, una compulsión física fuera de su control. Otros señalan el hambre de poder, usando la sexualidad como moneda en el brutal mercado político de Roma. Algunos sugieren trauma, el daño psicológico de haberse casado a los 15 años con un hombre décadas mayor, torpe y a menudo objeto de burlas. Quizás la verdad reside en algún lugar más simple y más escalofriante. Para Mesalina, el contraste mismo se volvió embriagador. Cuanto más exigía su papel público castidad y virtud maternal, más emocionante se volvía traicionar esas expectativas, ser simultáneamente la mujer idealizada de Roma y su prostituta más notoria. La disonancia cognitiva, el latigazo psicológico de esa doble existencia, pudo haberle proporcionado una euforia que ningún poder convencional podría igualar. Su imperio de lujuria calculada generó consecuencias en cascada. El Senado, ya debilitado por décadas de invasión imperial, se encontró paralizado por el chantaje. Los gobernadores provinciales eran seleccionados no por habilidad administrativa, sino por su disposición a guardar silencio sobre lo que habían presenciado o en lo que habían participado. Los generales mantenían su lealtad no por honor o deber patriótico, sino por el terror a la exposición. Las políticas de Roma comenzaron a torcerse bajo su mano invisible. Los embajadores extranjeros susurraban confusión acerca de negociaciones en las que los senadores romanos parecían distraídos, sumisos, casi rotos. El liderazgo del imperio estaba siendo consumido desde dentro por la necesidad obsesiva de una mujer de demostrar que ningún límite podía contenerla, que existía más allá de toda ley, toda costumbre, toda consecuencia. Pero la decadencia inevitablemente engendra enemigos. Los legionarios, durante mucho tiempo tolerantes con los excesos imperiales como precio de la estabilidad, comenzaron a murmurar en sus cuarteles. La lealtad se desgarró cuando se difundieron rumores de que sus camaradas habían sido convocados a la villa de Mesalina y despojados de su dignidad militar ante sus invitados reunidos. Para hombres endurecidos por el combate en fronteras distantes, hombres que habían enfrentado la muerte innumerables veces, tal humillación se registraba como peor que una muerte honorable en batalla. Los cuarteles resonaban con susurros y maldiciones que en otro lugar habrían constituido traición. Su paranoia creció en respuesta. Los guardias del palacio se multiplicaron. Los castigos se volvieron más arbitrarios y severos. Los espectáculos se intensificaron, se volvieron más crueles, como si duplicar la vergüenza pudiera estrangular la rebelión que sentía reunirse en las sombras. Cada acto transgresor tallaba nuevas fracturas en el frágil cimiento de su dominio del deseo. Roma había sobrevivido al fuego, la peste y la invasión bárbara. La pregunta ahora era si podría sobrevivir a una emperatriz que gobernaba mediante la degradación sistemática de su clase dirigente. El punto de quiebre llegó en el año 48 d.C., con un acto tan audaz que aún asombra la comprensión histórica. Mientras Claudio viajaba a Ostia para inspeccionar los envíos de grano,
Mesalina organizó una boda, no una cita secreta ni un juramento privado, sino una ceremonia matrimonial romana completa con su amante, el cónsul designado Gayo Silio. Asistieron sacerdotes y bendijeron la unión. Los testigos firmaron documentos legales. Los contratos fueron sellados con cera y anillos de sello. Cada ritual que la ley romana requería se completó para legitimar su unión. Por todos los estándares legales, ahora estaba casada con Silio, mientras simultáneamente ostentaba el título de emperatriz y esposa de Claudio. Esto trascendía el escándalo. Era una revuelta abierta, traición ejecutada a plena luz del día. Dio un paso fuera de la sombra, hacia la luz cegadora, sus transgresiones privadas, transformadas en declaración pública. ¿Qué pudo haberla llevado a semejante locura suicida? ¿Creía que Claudio cedería? ¿Que el Senado aceptaría su doble matrimonio como algo legítimo? ¿Que Roma misma se doblaría a su voluntad? ¿O fue una compulsión, la necesidad del adicto de escalar hasta que la destrucción se volviera inevitable? Cualquiera que haya sido la motivación de esta transgresión final, el acto resultó fatal para todo lo que había construido. Libertos leales corrieron a informar a Claudio. Al principio, él rió, seguro de que el informe era una invención maliciosa o una exageración de borrachos. A medida que las pruebas se acumulaban, documentos firmados, testimonios de testigos, informes de múltiples fuentes, su risa se transformó en ira. El emperador, burlado y engañado ante todo el imperio, finalmente actuó. Claudio regresó a Roma con la guardia pretoriana a sus espaldas, sus rostros tan firmes como la piedra. Mesalina fue descubierta en los jardines de Lúculo, los mismos terrenos palaciegos que había gobernado como una diosa del vicio. Los escritores antiguos describen sus momentos finales con precisión fría y clínica. Suplicó y lloró. Ofreció a sus hijos como rehenes a cambio de su vida. Prometió reforma y sumisión. Cuando la misericordia no se materializó, intentó quitarse la vida con manos temblorosas. Luego vaciló, incapaz de completar el acto. Un tribuno militar hundió su gladius. La emperatriz que había esclavizado a la élite de Roma mediante la vergüenza convertida en arma, murió no con grandeza, sino con pánico y sangre acumulándose entre las rosas del jardín. Su castigo se extendió más allá de la muerte. Claudio ordenó derribar y destruir sus estatuas, cincelar su nombre de los monumentos públicos, condenar su memoria a la damnatio memoriae, la obliteración oficial de la historia. Sin embargo, Roma nunca la olvidó. Cuanto más intentaban las autoridades enterrar su historia, más fuerte crecía su leyenda en las conversaciones susurradas, en los relatos históricos, en la memoria colectiva de un imperio que no podía reconciliar lo que ella había sido. Ponte hoy en las ruinas del Palatino y el silencio se siente texturizado, pesado de historias no contadas. Los visitantes modernos admiran los mosaicos antiguos y las columnas reconstruidas, pero las piedras parecen murmurar algo más oscuro. Los burdeles, los espectáculos, las redes de chantaje, el matrimonio prohibido. La historia de Mesalina perdura no porque Roma deseara preservarla, sino porque tal transgresión no puede ser silenciada. Solo transmitida a través de generaciones como advertencia y fascinación, al final, su legado se cristaliza en una verdad tan brutal como su vida. Los imperios no caen solo por invasión externa o derrota militar. Pueden colapsar por la corrupción que fermenta dentro de sus propios muros, por la podredumbre moral en el mismo centro del poder. Ella demostró que la lujuria, adecuadamente convertida en arma, puede ser tan destructiva como las legiones de acero. Demostró que la vergüenza puede atar a los ciudadanos más firmemente que cualquier cadena, que la humillación puede controlar más eficazmente que la ley. La historia cierra su capítulo empapado de sangre con una observación que hiela a lo largo de 2000 años. El arma más peligrosa de Roma nunca fue el gladius ni la balista,
Fue una emperatriz que comprendió que la mayor vulnerabilidad del imperio no residía en sus fronteras, sino en la propia humanidad de quienes lo gobernaban, en su capacidad de deseo, de vergüenza y de silencio. Mesalina no solo rompió los códigos morales de Roma, reveló que esos códigos, por toda su rígida aplicación, siempre fueron más frágiles que los monumentos de mármol que los proclamaban. Mostró que el poder, en su forma más pura y terrible, opera donde ninguna ley puede seguirlo, en el espacio entre lo que presentamos al mundo y en lo que nos convertimos cuando todos los testigos están juramentados al silencio.